Vamos a partir dando unas breves indicaciones como siempre. Solicitamos que los micrófonos estén silenciados para evitar interferencias. Y las preguntas que tengan hacia nuestros expositores, dejarlas en nuestro chat para poder hacérselas llegar al final de cada exposición. Bueno, partiendo, vamos a dejarlos con Juan Pablo Pareja, gerente general de Universidad Católica. Hola, Juan Pablo. Hola Mayra, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos a todos. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias y que se sigan cuidando para tratar de evitar mayores contagios y complicaciones de salud para todos, al igual que sus familias y sus equipos de trabajo. Como siempre, bueno, estamos iniciando un nuevo webinar en esta serie que hemos organizado bajo el paraguas de marca, por así decirlo, el Club 1937 que estamos organizando en una universidad católica desde el año pasado. Y hoy día nos convoca un tema muy interesante, sobre todo los que estamos trabajando al interior de algún club, naturalmente, pero que obviamente es transversal a un montón de actores que integran la industria deportiva. Así que queremos darle la bienvenida a todos ellos que como recurrentemente nos están acompañando, representantes de clubes, de federaciones, de otras entidades vinculadas a la industria y muchos amigos también que participan y forman parte de varias de estas organizaciones. Así que un gusto, como siempre, tenerlos aquí y que participen con nosotros. En el día de hoy, bueno, y en esta materia de internacionalización de clubes, nos van a acompañar tres representantes de tres clubes, además de una grandísima tradición, de tres países y de tres mercados también distintos, con particularidades, pero todos del mercado europeo, en definitiva. El Olympique de Marsella desde Francia, el Atlético de Madrid desde España y el Celtic desde Escocia. Es un gusto también poder conocer por primera vez a Alejandro Requena, que yo a él personalmente no lo conozco, pero bueno, muy entusiasmado, además él es español, así que va a ser más fácil que nos cuente de su experiencia. A Julián Salas, que lo conocí también hace varios años atrás, cuando en su época de SoccerX, así que ahora que ya está dentro de una entidad deportiva, va a ser mucho más interesante escucharlo en su experiencia también desde adentro ahora de un club. Y por último a Miguel Pacheco, que sí, que estuvo hace poquito también en Santiago y tuvimos la posibilidad de tenerlo, conocerlo, todo el proyecto que está él dirigiendo respecto del Celtic Club. Él es mexicano, así que también se nos va a facilitar mucho un poco su conexión también hacia el entendimiento desde los mercados más latinoamericanos. Así que muchas gracias también a nuestros invitados, los speakers, por su disposición, por su tiempo y sus ganas de participar y compartir su experiencia y sus proyectos. Así que Mayra, por favor, avanza ahora sí con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, empezamos entonces. Vamos a presentar a nuestro primer invitado. Él es Alejandro Requena, International Development Manager del Olympique de Marsella. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Está con el audio. Ahora, Sí, ¿se me oye? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, Alejandro. Gracias por el tiempo. Vamos a partir entonces con tu presentación y al final de la exposición te hacemos llegar las preguntas entonces. Perfecto. Bueno, pues nada, lo primero, buenas tardes a los que estamos aquí en Europa y buenos días a los que estáis en el otro lado del mundo. Y agradecer primero al Club de la Universidad Católica de Chile por darme esta oportunidad de poder hablar de un tema que me apasiona mucho, que llevo unos años trabajando con el Olympique de Marsella y anteriormente en España y en otros países, siempre desarrollando a nivel internacional. Bueno, es algo que me apasiona mucho y pues será un gusto poder hablaros de ello. Y nada, lo segundo, pues asegurarme que estéis todos bien, mandaros un mensaje de ánimo a los que estéis en Chile y en cualquier otra parte del mundo siguiéndonos hoy. Espero que tanto vosotros como vuestras familias estéis bien, que están siendo una época un poco dura, pero bueno, pues con iniciativas como estas que el Club de Cruzados hoy está organizando, pues esperemos que sea todo un poco más ameno y que podamos, pues al fin y al cabo, intercambiar experiencias y hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Así que nada, voy a entrar un poco en materia. Voy a compartir mi pantalla. Ahí. ¿Se ve bien? Se ve. Perfecto.
Entonces, nada, el tema del que voy a hablar es un poco el desarrollo internacional en el club, la forma que yo lo veo un poco en Marsella. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es un poco por qué una marca de fútbol debería abrirse a nivel internacional y expandir sus mercados. Entonces, lo primero que hay que entender es que el fútbol hoy en día ya no solo es un deporte, forma parte también de la industria del entertainment. Y son marcas globales, donde a lo mejor un club como el Manchester United, que vemos aquí en la foto, pues puede atraer millones de fans de alrededor del mundo. Un club como el Barcelona, por ejemplo, el 97% de sus fans están fuera de la región de Cataluña, lo cual pues muestra un poco el potencial de un club como el Barça a nivel internacional. Vivimos hoy en día en una sociedad de globalización, donde la era digital pues, es un factor muy importante. Nos permite un poco pues, el seguimiento de las ligas y del fútbol en cualquier parte del mundo. Un partido de la liga hoy en día se puede seguir prácticamente en cualquier país del mundo. Y si no lo puedes ver en directo, pues un poco las redes sociales y las diferentes plataformas digitales nos permiten un poco el seguimiento de un partido, de los highlights. Yo recuerdo cuando era pequeño que quería ver un partido de la NBA. Ahora mismo estamos todos hablando de The Last Dance con Netflix. Bueno, pues estamos viendo contenidos que en aquella época era imposible ver porque Twitter, por ejemplo, no existía. Hoy en día vemos un partido de los Lakers, LeBron James hace un mate y enseguida a los 5 segundos lo podemos seguir por Twitter. Y es un poco eso, esta era digital nos está permitiendo que esas marcas pues, sean más globales y que podamos seguirlas y nos abre un poco las fronteras. Hay otros factores, un poco el movimiento de la gente, todos los expats. Bueno, yo soy español, estoy viviendo en Francia desde hace 6 años, tengo familia o amigos que están viviendo en diferentes partes del mundo y eso hace un poco pues, que el movimiento un poco humano de expats pues, genera también ese interés. Nosotros, al fin y al cabo, pues yo represento de una forma la Liga Española aquí cuando yo hablo del Valencia o del Atlético de Madrid o del Real Madrid a mis compañeros. Y lo mismo con los jugadores, porque también son personas. El mercado de fichajes hoy en día está haciendo pues, que jugadores de Francia estén yendo a otros países del mundo, a México. Uno de los ejemplos nuestros que vivimos en Marsella es André-Pierre Gignac, que juega en Tigres. Bueno, pues estamos generando muchísimo interés desde México a través de esos fans de Tigres que conocen Marsella a través de Gignac. Y estos jugadores son un poco los embajadores que hablaré ahora luego más tarde y la importancia que tienen en la estrategia internacional. Todo esto lo que quiere decir es que un club hoy en día, si quiere ser ambicioso, y tenemos que ser ambiciosos si queremos un poco sobrevivir de una forma en esta industria tan competitiva, tenemos que un poco think out of the box, tenemos que ser creativos, buscar nuevas formas de desarrollar el club y la estrategia internacional forma parte de este eje. Para mí una estrategia internacional tiene 3 pilares muy importantes. El primer pilar es el valor, es el tener un mensaje claro. Sí. Alejandro, perdóname. Lo que pasa es que no sé si estás pasando las diapositivas, las láminas, pero nos hemos quedado en la primera. ¿Os habéis quedado en la primera? Vaya por Dios. Sí. A ver. Ahí estamos, ahora sí. ¿Ahora sí que se ve? Sí, gracias. ¿Y ahora? Creo que hay un problema con esto. A ver. A ver. Yo estoy viendo la tercera lámina. Sí. A ver. Vamos a ir aquí. ¿Qué tal lo ves ahora? Sí, se ve bien. Seguimos en la tercera. Y si le doy a la animación se mueve, ¿no? ¿O tampoco? No, no se mueve. Pues mira, lo vamos a hacer sin animación, lo voy a poner así normal. Ya, sí. Lo pondré así y ya está. Así sí que se ve, ¿no? Dale, Vale. sí. Pues nada, no habrá trucos de magia ni animaciones. Entonces, volviendo a los valores, el primero es tener una identidad de marca. Antes de saber a dónde queremos ir y a qué países queremos desarrollarnos, tenemos que saber un poco qué queremos transmitir o qué producto, qué marca somos. Y es algo que explicaré ahora con un ejemplo clarísimo para que se entienda. Cuando
bueno, ahora se ven los logos, entonces ya no hay juego, pero cuando yo juego con esto con mis alumnos de la Universidad de Marsella, les muestro esta foto y les digo, decidme de qué partido se trata. Y ellos automáticamente, cuando ven el blanco y cuando ven el blaugrana, el azul y el morado y un campo de fútbol, piensan en un Barça-Madrid, piensan en un clásico. Es lo primero que nuestros ojos, al ver este partido en la televisión, reconoce. Pero no, para nada, es un Valencia-IVA, no tiene nada que ver. Es de la misma liga, pero dos clubes completamente diferentes. Y siempre les hago una segunda pregunta. Jugamos a donde automáticamente todo el mundo levanta la mano y sabe que es un partido de Wimbledon. Wimbledon es una de las marcas más fuertes hoy en día en el mercado del fútbol. La gente automáticamente reconoce cuando ve este partido, cuando ve la hierba y cuando ve a los jugadores jugando en blanco, que es un partido de Wimbledon. No hace falta saber nada de tenis, no hace falta ni siquiera jugar, ni ver ningún partido nunca. Estoy seguro que la gran mayoría de nosotros sabría que es un partido de Wimbledon. Y esto se trata porque Wimbledon ha sido capaz de crear con los años una marca muy potente a nivel internacional, con unos valores y siendo muy estrictos, tan estrictos como incluso de poner multas a jugadores. Yo recuerdo Roger Federer tuvo que pagar una multa, no sé si era de $14.000 por jugar un partido con las suelas de los zapatos naranjas. Y esto forma parte de un desarrollo internacional, de qué valores, qué mensaje, qué tipo de marca vamos a querer vehicular. En el mundo del fútbol hay muchas marcas y ninguna es mejor que otra. Simplemente tenemos que entender cuál es la nuestra. Y aquí tengo varios claros ejemplos que cada uno es un ejemplo completamente diferente. Desde el Barça, que es una marca, yo creo que es uno de los únicos clubes del mundo que su marca es vehiculada a través del fútbol y del juego y de su formación, a marcas completamente diferentes, como por ejemplo el Athletic de Bilbao, con la tradición, el hecho de tener jugadores únicamente formados en el País Vasco, marcas diferentes fuera del fútbol como la NBA. ¿Cuánta gente vemos hoy en día en la calle andando con camisetas de baloncesto o gorras de los Lakers sin ni siquiera saber de qué ciudad representa o incluso de qué deporte, pero les gusta porque es una marca de lifestyle, de street culture? Esto para mí es uno de los pilares más importantes, de saber exactamente qué es lo que queremos vehicular como marca. Y nosotros como clubes en el Olympique de Marsella es algo que necesitamos saber a la hora de ir a otros países. ¿Qué es el Olympique de Marsella y qué tipo de valores queremos transmitir como marca? El siguiente valor es un poco la continuidad, trabajar a largo plazo y con muchísima continuidad. Tengo aquí este ejemplo del circo. Cuando somos pequeños vemos el circo que viene a nuestra ciudad, viene una vez al año. Y cuando acaba siempre decimos a nuestro padre, papá, ¿cuándo vuelve el circo? Y esto es un poco lo que el fútbol se ha convertido, ¿no? Es un entretenimiento, pero de una forma muy como... No me sale la palabra en castellano, pero como de vez en cuando. No somos capaces de trabajar de una manera regular en este tipo de desarrollo. Vamos, hacemos giras, vamos a un gran club, jugamos un partido en Estados Unidos, cogemos las maletas, hacemos el show y volvemos a casa. Y hasta el año que viene no volvemos. Y esto es algo que intento defender en la estrategia que intento desarrollar en mi club. Es importante que trabajemos a largo plazo, que hagamos un espectáculo, que hagamos una gira, que hagamos un evento, que hagamos una entrevista, pero que sepamos exactamente qué es lo que va a venir después. Y aquí tengo la autocrítica un poco de lo que hemos hecho en la Liga Francesa, con la Supercopa, donde durante los últimos 10 años el evento se ha jugado en 10 países, en los últimos 10 años se ha jugado en diferentes países, en Montreal, en Marruecos, en Estados Unidos, sin ninguna coherencia. Y eso es lo que necesitamos en una estrategia. ¿A dónde vamos y cómo vamos a trabajar a largo plazo? Y finalmente el tercer eje, el tercer valor, que es la localización. Es importante que cada país es diferente, que sepamos adaptar nuestra estrategia, que trabajemos diferentemente en cada país. No es lo mismo ir a China que ir a Estados Unidos, dos culturas diferentes, dos formas de consumir data, de consumir las redes sociales diferentes, de ver el fútbol, de entender el fútbol. En China, que seguimos a los jugadores únicamente, no son fans del Barça, son fans de Messi. Y si Messi cambia de club, van a seguir a Messi. Completamente diferente de si pasar, por ejemplo, en Sudamérica. Cada país tiene su cultura y es importante que sepamos adaptarnos. Y yo esta forma de adaptarlo lo llamo un poco el global approach. Es de tener una visión global, pero saber adaptarla a nivel local. Y la forma digital es un buen ejemplo. Aquí tengo 3 ejemplos claros de cómo podemos adaptar a nivel digital en nuestra comunicación. Por ejemplo, es el Día Nacional en China de Año Nuevo. Con la cultura, tengo un ejemplo de un manga que sacamos en Marsella una vez al mes para los fans en Japón. Este contenido es únicamente para los japoneses, nadie más podría verlo. O cómo podemos crear contenido a través de los jugadores. Los jugadores son embajadores importantísimos en la estrategia internacional. Aquí tengo a Mohamed Salah. Yo estoy seguro que muchísimos fans del Liverpool
en Egipto son fans de este club gracias a este jugador. De la misma forma que, por ejemplo, los fans en México seguían o siguen siguiendo a Chicharito Hernández. Tenemos un ejemplo de cuando Chicharito estaba en el Bayer Leverkusen y el efecto que tuvo cuando Chicharito cambió de jugar en la Bundesliga a jugar en el West Ham. Bueno, en una semana hubo un cambio digital enorme donde Bayer Leverkusen perdió 80.000 fans en sus redes sociales en una sola semana. Y como West Ham, que creó una cuenta Twitter en español, automáticamente generó 300. Estos jugadores tienen un poder inmenso en el seguimiento de fans y es muy importante que los integremos, pero cuidado, porque todo tiene un riesgo. ¿Qué pasa cuando Chicharito, bueno, la historia ya la conocemos, pero ¿qué pasa cuando Chicharito se va de West Ham? Se repite el ciclo. Por lo tanto, tengamos en cuenta a los jugadores en esta estrategia, pero no seamos dependientes, porque el día que se vayan, y hoy en día un jugador de media está 2 temporadas y media en un club, no podemos depender de ellos 100% en una estrategia internacional. Esos son los 3 valores que nos van a permitir un poco generar las diferentes fases. La primera fase, para mí, bueno, cada club lo ve de una forma, pero en un club como el Olympique de Marsella yo intento basarme mucho en digital. Creo que la forma más fácil y más eficaz de entrar en un país es a través de una estrategia digital. Hay otros clubes, otras ligas que lo primero que hacen es abrir un despacho. Y no digo que esté mal. Aquí cada uno se adapta a sus recursos, a su estrategia, al país donde va. La forma en la que yo lo veo, yo creo que de la forma en que existe hoy en día el fútbol con esta globalización, creo que a través de digital es la forma un poco más eficaz de hacerlo. Creando una cuenta Twitter en español, en japonés, en árabe, es un claro ejemplo. Una red social, la localización de contenidos, una página web. Trabajar con los medios locales también que van un poco a compartir nuestra información, nos van a dar esa visibilidad y ese PR que necesitamos. Y sobre todo, lo más importante, no sirve de nada tener 1 millón de fans en Facebook en India si estos fans no van a tener un engagement. No consigo tener la traducción en español, pero bueno, creo que lo entendemos todos. Es una forma de cómo este fan un poco va a capitalizar con nosotros en las redes sociales, bien sea con un like, con un comment, con compartir. Necesitamos que este fan interactúe con nosotros de forma diaria. Porque este engagement lo que va a generar es la fase 2 en nuestra estrategia internacional, que es el loyalty. Necesitamos una fidelidad, como en cualquier tipo de estrategia de marketing y en cualquier tipo de relación con un cliente. Necesitamos que ese cliente vuelva, que consuma, que compre más, porque al fin y al cabo no nos mintamos. Queremos generar más ingresos con esta estrategia internacional. ¿Cómo podemos hacer eso? Con eventos, yendo a ese fan, acercándolas, un poco rompiendo ese muro que existe hoy en día entre los fans y los aficionados, hablando con ellos, escuchándoles, eventos, creando membership, que me parece algo muy interesante que sale fuera del fútbol, pero que hemos sido capaces de adoptar. ¿Cómo podemos crear programas de fidelidad con estos fans para a partir de ahí poder monetizar? No podemos ir directamente y esperar ingresos en una estrategia internacional en el año 1. Algunos clubes quizás sí. Estas fases son muy subjetivas. Hay clubes que son capaces de ir de la 1 a la 3 en 2 meses, porque tienen mucho potencial, porque tienen grandes jugadores, porque tienen otros recursos, grandes resultados en el terreno de juego. Hay clubes más humildes que llevan sus años, pero creo que al fin y al cabo todos llegamos a pasar en un punto de nuestra estrategia por estas 3 fases hasta llegar a la monetización. Y ahí es cuando yo creo que el club podemos permitirnos de hacer giras. No sirve de nada ir a China sin tener una visibilidad y tener un estadio vacío. Y lo he visto en muchos clubes. Nosotros fuimos a Estados Unidos y lo reconozco, tuvimos un estadio con el 50% de capacidad de fans, porque quisimos ir demasiado rápido. Y esto es como una frase que decimos mucho en España: antes de querer correr hay que aprender a andar. Y para mí andar forma parte de la fase 1 y 2. Y antes de la 1 hay una fase 0 incluso. Una fase que forma parte de toda nuestra estrategia, que es el brand identity que estamos hablando, de continuar creando esa imagen de marca que queremos vehicular con los fans. Una vez he presentado un poco un poco mi visión de cómo crear a nivel internacional, es cuando pues, puedo presentar un poco más lo que estamos haciendo en Marsella. Marsella, como dice aquí el subtítulo, y voy a entrar de lleno, nuestra estrategia pasa por África. Marsella es una ciudad con muchísima inmigración, es una de las ciudades con mayores inmigrantes africanos de toda Europa. Pero ya no solo eso, ni todas las leyendas que han podido pasar por Marsella, Didier Drogba de Costa de Marfil y otros muchos de Argelia, de Senegal, de Marruecos.
Yo creo que es un tema de valores. Nosotros en Marsella nos llamamos un poco los underdogs. Luchamos con un club muy grande que quizás hayáis oído hablar. Es un poco nuevo, pero no lo están haciendo más. Se llama el PSG. Bueno, este club tiene muchísimo potencial, muchísimo dinero y están haciéndolo muy bien. Nosotros somos un poco pues, el equipo que está un poquito por debajo, con mucha historia, con grandes jugadores, pero que no llegamos a ese mismo presupuesto. Estamos ahí luchando en el día a día. Y para mí es un poco, forma un poco como África. Creo que son los mismos valores, de cómo la gente en África se identifica un poco con esta forma de nosotros de ver el fútbol. Y es ahí cuando forma parte esta estrategia. Para mí la estrategia lo intento formar de una forma muy 360, creando links entre los diferentes departamentos del club para a partir de ahí poder ir a estos mercados que os voy a presentar. Voy a ir un poco rápido con este mapa porque ya he hablado de ello. África, por supuesto, francófona es nuestra prioridad, pero creo que hay otros países con muchísimo potencial, Nigeria, Ruanda, Kenia, pero pues sí que estamos trabajando un poco más con la parte francófona. Otros mercados que no podemos dejar atrás, Estados Unidos, Oriente Medio y China. Creo que es importante, no para corto plazo, pero a largo plazo creo que podemos tener una oportunidad como club. Estamos preparando un poco el terreno para cuando llegue esa oportunidad. Y bueno, luego pues el tercero sería un poco los mercados oportunistas, que hemos hablado ahora de los embajadores. No tenemos realmente, tenemos un jugador japonés, estamos haciendo un poco en Japón, pero bueno, no tiene ese mismo potencial que a lo mejor puede tener un Mohamed Salah en Egipto. Y ahí es donde voy a la parte final, que son nuestros objetivos. El primer objetivo, por supuesto, es el posicionamiento de marca del que tanto os estoy hablando. Y para mí este posicionamiento de marca pues forma parte, sobre todo a través de nuestra fundación. Creo que es muy importante que cuando vas a un continente como África, pues que formes parte del cambio, que escuches, que contribuyas al desarrollo del continente, sobre todo en África, en cualquier tipo de estrategia internacional. Pero si vas a África con un discurso muy comercial, lo pueden ver con muy malos ojos y puede tener un efecto recíproco, y negativo. Por lo tanto, es importante pues, como que tengamos, lo pongo aquí en el título, una actitud correcta, que escuchemos, que ayudemos a contribuir, que demos algo a la comunidad, que nos interesemos por el cambio en África. Y esa es la mejor forma que a largo plazo nos va a permitir este desarrollo. Y es a través de la fundación que podemos desarrollar esto con diferentes iniciativas, programas de voluntariado, creación de instalaciones, etcétera, etcétera. Luego la identidad de marca la hemos desarrollado mucho, la hemos potenciado mucho con este programa de UEM África. Es un label que hemos sacado para nuestros fans, que bueno, que al fin y al cabo pues, el objetivo es un poco de regrupar nuestros aficionados en un mismo programa para que se sientan a la vez aficionados del OEM pero y africanos y crear un poco este prestigio, honor en ellos. Entonces, es un programa con diferentes ejes de eventos a nivel digital, con su app localizada, con su contenido localizado y sobre todo con merchandising. Trabajamos con Puma, que tiene unos objetivos muy similares a los nuestros en África y estamos trabajando con ellos, por ejemplo, en sacar una colección para África. Bueno, el segundo contenido que es el que hemos comentado anteriormente, por supuesto, queremos pues, entrar en África con una estrategia digital muy importante. Tenemos 3 millones de fans en África, 13 a nivel mundial y pues intentamos eso, localizar para hacer crecer un poco nuestra fanbase pues para ello, pues, por ejemplo, estamos hablando de diferentes dialectos. En Senegal hablan francés, pero intentamos hablar su dialecto local, que es el Wolof, y es una forma pues, de acercarnos un poco al fan, que es lo que estaba pues, comentando. El tercer objetivo es el de crear ingresos. Como he dicho antes, pues al fin y al cabo es uno de los más importantes, una de las razones por la cual vamos a nivel internacional. Por supuesto, buscar nuevos patrocinios, giras. Esta es una de las giras que hicimos en Estados Unidos, pero para mí es importante pues, que si vamos a África, pues que le demos esa credibilidad al programa y a nuestra estrategia y que llevemos el equipo no a Washington, sino a Marrakech, que lo llevemos a Dakar, que lo llevemos a Argelia, porque es eso lo que le da esa credibilidad. No sirve de nada hablar a los fans de África todos los días y que luego ven que nos vamos a jugar a China y nos vamos a jugar a Estados Unidos. Le quita credibilidad y por eso forma el hecho de que tenemos que recordar que somos un equipo de fútbol profesional y que hay que integrar los objetivos del equipo en esta estrategia. Las escuelas de fútbol, que luego imagino que Julián hablará mucho de esto con las academias, el gran trabajo que el Atlético está haciendo en Montreal, así que no voy a entrar mucho en detalle porque creo que aunque sea un tema muy interesante, pero bueno, las escuelas de fútbol
Es una forma de desarrollar la marca, de trabajar con jóvenes, pero también es una forma de crear ingresos, porque no deja de ser una franquicia con la que podemos trabajar para atraer nuevos fans. Y finalmente el último punto, que es un poco lo que decía ahora, la parte deportiva, crear patrocinios, pero también en el área deportiva. Las escuelas que estaba hablando ahora son un poco más franquicia en el desarrollo de marca. Luego tenemos nosotros en Marsella un programa de academias más profesional. El objetivo es sacar jugadores profesionales para nuestro equipo de Marsella. Esto es un ejemplo de cómo trabajamos en Senegal con la Academia de Diambar, con la que hemos llevado a Puma como kit sponsor, ya no solo para vehicular un poco la marca, pero ya te digo, ya os digo, el objetivo principal es el de crear talentos para nuestro equipo profesional, porque al fin y al cabo pues estamos hablando de sponsors, estamos hablando de eventos, de giras, pero no mintamos, en el fútbol lo que más dinero mueve hoy en día es la compra y la venta de jugadores. Y a lo mejor una inversión, porque estos son inversiones a largo plazo, en unas instalaciones y trabajar con jóvenes africanos, que para mí yo creo que es uno de los continentes con mayor talentos del mundo, pues es una inversión a largo plazo con un jugador que a lo mejor podemos vender en 2, 4, 5 años por un buen precio. Y lo digo así abiertamente porque hoy el fútbol es así. El trading forma parte del business model de cualquier club de fútbol profesional. Así que nada, el tiempo era corto. Es muy difícil hablar de un tema tan importante con tantas cosas. Podríamos estar aquí durante horas y horas. He intentado ir un poco a lo esencial. Además es algo que, como he dicho, me apasiona un montón y puedo estar aquí hablando durante horas. O sea que si no me cortas tú, Mayra, me tendré que cortar yo. Pero nada, espero que os haya gustado. Pasamos a preguntas, si tenéis alguna. Y... Sí. Gracias, Alejandro. De hecho, tenemos algunas preguntas. A ver, la primera, ¿qué estrategias tienen previstas para Sudamérica? Si es que está en el mapa expandirse por esa zona. Pues no está en el mapa. No está en el mapa, pero no porque Sudamérica no tenga potencial, que lo tiene. Creo que es un continente de fútbol, donde el fútbol ahí es una religión y formando muchísimos talentos. Hay marcas importantes, pero yo creo que un club como el Olympique de Marsella tenemos que ser pragmáticos y tenemos que tener unas ideas muy claras, que es lo que tenía en mis 3 pilares. El segundo, para ser capaces de crear una estrategia a largo plazo y con una continuidad, necesito concentrar todos nuestros esfuerzos y todos nuestros recursos, por lo menos a corto plazo, en un territorio. África es enorme. Estamos trabajando con 7 países más todo el área francófona. Pero si empezamos a trabajar con África, con Estados Unidos, con Sudamérica, nos perdemos y pasamos a ser un pececito en un océano enorme. Y yo quiero crear un efecto y quiero trabajar a largo plazo y quiero que tengamos efectos concretos. Y a pesar de que Sudamérica es un continente que amo por su pasión y además creo que tiene muchísimas cosas en común con Marsella, creo que es una oportunidad que para nosotros sería más a largo plazo en unos años. No estamos preparados. Perfecto, se entiende. A ver, la siguiente pregunta de Marco, ¿cuánto vale tener una franquicia de Olympique y qué valor de posicionamiento están con respecto a otros clubes de Europa? Hablamos de franquicia de escuelas de fútbol. De escuelas, ¿se entiende? Sí. Bueno, no puedo dar fechas exactas, pero bueno, quién sabe, a lo mejor hoy incluso acabamos la conferencia cerrando un deal. Estaría contento, Marco, si te interesa, me contactas por LinkedIn y hablamos de los detalles. No, luego son franquicias donde los promotores locales compran la marca OEM para poder utilizarla en una comunicación digital, en una comunicación como academia, utilizarla en los jerseys con Puma y poder utilizarla en diferentes entrenamientos y competiciones locales. Es un programa que es un poco pues, como los otros clubes, porque creo que tiene muchísimo potencial para atraer a fans jóvenes, porque los fans de Marsella cuando viajo son principalmente, los que conozco son principalmente de 30, 40, 50 años, los que conocieron un poco la durada de que ganamos la Champions League, etcétera. Pero los jóvenes, pues los niños de 10 años, pues son más fans de la Juve, porque está Ronaldo, del Barça, porque está Messi. Entonces yo creo que a través de un programa como el OEM School, que es nuestro programa de escuelas de fútbol, es una buena forma de trabajar con ellos y de mostrarles un poco nuestros valores y visión y metodología del fútbol, pues a través de unas emociones que son el fútbol. Yo recuerdo cuando era jugador de baloncesto, que con mi equipo pues,
los mayores recuerdos que tengo es eso, de poder jugar con ellos partidos, de ganar títulos, de viajar y es justamente el tipo de emociones y de experiencias que quiero vehicular y transmitir a través de este programa. Buenísimo. A ver, seguimos con las preguntas. Marcelo nos pregunta qué indicadores toman para elegir el mercado internacional, a cuál dirigirse y cómo miden los resultados. Pues es una muy buena pregunta y es muy buena pregunta y es un trabajo que creo que todos tenemos que hacer porque no es algo que hagamos a dedo de me levanto, mira, voy a hacer de África porque hemos tenido estas leyendas. Por supuesto, son factores emocionales que tenemos que tener en cuenta, pero hay unos factores cuantitativos que tenemos que estudiar. Y el primero de ellos es cuántos fans tenemos en estos países o cuál es el potencial de fans que podemos tener. Si en un país, si queremos abrirnos en Argentina y tenemos 1000 fans en Facebook, pues a lo mejor, y tenemos 100.000 en Brasil, pues a lo mejor tenemos que irnos más hacia Brasil. Obviamente vamos a estudiar más factores, pero yo creo que la data digital es uno de los factores que tenemos que tener. Los derechos televisivos. ¿La Liga Francesa se retransmite en estos países? Claro, si un partido del Olympique de Marsella no se puede ver en Azerbaiyán, ¿para qué vamos a ir a Azerbaiyán si esta gente no puede vernos? Bueno, a lo mejor nos puede ver por redes sociales o por un streaming, pero son factores que hay que tener en cuenta. Otros factores como la población. ¿Por qué vamos a ir a un país que a lo mejor tiene 1 millón de habitantes? Es muy difícil. Entonces, pues yo tengo una especie de tabla donde los comparo y a partir de ahí hacemos una ponderación por países y justamente, bueno, pues si nuestro feeling era un poco África, este cuadro justamente mostraba que sí, que África es donde mayor potencial teníamos. Buenísimo, Alejandro. A ver, nos quedan un par de preguntas. En honor al tiempo, vamos a ver. Martín pregunta cómo fue la experiencia de trabajar con Marcelo Bielsa y qué repercusión tuvo. Buenísima, buenísima. Marcelo es un grandísimo técnico. Además, es una persona que ya admiraba antes de llegar a Marsella. Le seguí, sobre todo en su época en el Athletic de Bilbao. Porque creo que Marcelo es una persona que es transparente, que es natural, que ama el fútbol, es un loco. O sea, es loco el fútbol y vive el fútbol con una pasión y de una forma tan interesante. Yo creo que es una de las personas más interesantes que jamás he conocido por su visión, por cómo motiva a sus jugadores. Y la verdad es que en una ciudad como Marsella yo creo que era un match perfecto. Y de nuevo, vuelvo a la teoría de mi presentación. Estábamos hablando de los valores, el tipo de marca que queríamos transmitir. Justamente los actores, los jugadores, los entrenadores forman parte de esta marca que queremos vehicular. Y Marcelo Bielsa es exactamente el tipo de marca que concuerda con el Olympique de Marsella. Con el perfil. Así que la verdad es que una grandísima experiencia, tendría muchísimas anécdotas que contar y que, vamos, me daría para escribir un libro. A ver, y con la última pregunta, así como ustedes se preocupan de potenciar al club fuera de la cancha con las estrategias que nos contabas, ¿realizan algo similar con los otros clubes de Francia para posicionar mejor la liga francesa entre las más potentes de Europa? Me parece un punto muy importante porque creo que a veces vemos el fútbol como contrincantes entre todos. Y creo que somos contrincantes en el césped, cuando jugamos con el balón, pero fuera del campo de juego estamos todos luchando con los mismos objetivos, que es la promoción del fútbol, del fair play y de unos valores muy específicos. Y en este caso trabajamos junto con los clubes franceses para promover la liga. No sirve de nada que vayamos solos a África para transmitir solamente el Olympique de Marsella. Transmitimos el fútbol francés de cierta forma y tenemos que combatir todos los mismos objetivos. Cada club tiene su estrategia. El París está un poco más en Oriente Medio, en Estados Unidos. El Lyon está un poco más en China. Pero somos todos embajadores del fútbol y tenemos que trabajar todos juntos para eso, porque es una liga que tiene muchísimo potencial. Os invito a ver los partidos. Es una liga con muchísimos talentos. Estamos exportando a diferentes países. Jugadores como Víctor Osimhen jugando en el Lille, jugadores que están jugando en cualquier club francés, que en unos años los vamos a ver jugando en los mayores clubes de fútbol de Europa. Buenísimo, Alejandro. Creo que nos has dado un panorama muy amplio y como tú dices, podríamos seguir hablando de esto porque creo que hay muchos temas todavía por tocar. Ojalá que los podamos ver con nuestros siguientes invitados. Así que agradecerte mucho por el tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Todos los éxitos para el equipo del Olympique este año y un abrazo. Que estén todos muy bien por allá. Muchas gracias de nuevo y muchísima suerte a todos. Un abrazo.
Un abrazo, gracias Alejandro. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Me dio gusto poder seguir en contacto con el club y bueno, con amigos que hice cuando estuve de visita, ya no me acuerdo, fue hace 1 año, 2 años creo. Y bueno, hoy siguiendo en la línea un poco de lo que han hablado nuestros colegas del Olympique de Marsella y del Atlético de Madrid, yo voy a platicar un poco de nuestra experiencia como caso de estudio en la temporada 2014-2015, que fue justamente cuando yo llegué al club. Esa fue una de las razones por las que yo llegué. Fue específicamente para explorar la presencia del club y, como lo decían ellos, para ver si valía la pena intentar una expansión hacia México y hacia Latinoamérica. Entonces, bueno, yo estuve preparando un proyecto durante 3 meses. Siempre es importante, como ya lo mencionaba Alejandro, tener una estrategia, un porqué, un motivo, un plan antes de empezar con cualquier acción. Y bueno, lo decidimos así. Me invitaron a colaborar con el club a partir de ese año y he estado con el club desde entonces, ¿no? Pero bueno, no sé qué tanto los invitados de hoy conozcan al club, pero les platico una muy breve historia porque el club, desde que nació, tiene la particularidad de que ya es un club internacional. ¿Por qué? Porque el club se fundó en la parte este de la ciudad de Glasgow, en Escocia, y se fundó con la ayuda con la ayuda y a consecuencia de un fenómeno migratorio que estaba ocurriendo en la época. Había mucha gente de Irlanda que por los problemas de hambruna que estaban en aquel entonces, se mudaron a diferentes ciudades del Reino Unido, entre ellas Glasgow, entre ellas Liverpool, y es por eso que hay aún hoy en día gran parte de la población que es originaria de Irlanda o que aún tienen familiares en Irlanda. Y el club, el Celtic, se formó realmente con la idea de unir a las poblaciones irlandesa y escocesa y ayudar a la gente que estaba pues sufriendo pobreza y sufriendo hambre en ese entonces. Entonces la idea era recaudar fondos a través del club de fútbol para poner alimento en las mesas de estos afectados. La idea fue de un padre marista, del hermano Walfrid, que era irlandés. Entonces, hasta la fecha, bueno, es un club que se promueve como un club escocés, muy orgulloso de sus raíces irlandesas, ¿no? Entonces, desde ahí vemos, bueno, ya hay una importante presencia a través de un par de países, un presencia internacional. Y ahora, hablando más específico de México y de Latinoamérica, la razón principal por la que Celtic decidió voltear hacia México y hacia Latinoamérica fue por el acercamiento que hubo desde 2011 con el club Santos Laguna de Torreón en México. Se firmó formalmente una alianza entre ambos clubes, no solamente para el aspecto deportivo, sino para ir un poquito más allá, ¿no? Esa alianza había resultado, pues estuvo bastante activa antes de que yo llegara, desde 2011, yo llegué en 2014, y había caído un poco. Entonces mi trabajo fue durante esa primera temporada evaluar la alianza, ver qué más se podía hacer, y con el objetivo de aprovecharla y de extenderla lo más posible, ¿no? La alianza hoy sigue vigente entre ambos clubes, y es una alianza que se ha mantenido sobre todo por la afinidad de ambos clubes. Ambos clubes tienen una visión muy filantrópica. El trabajo de la Fundación de Celtic es muy fuerte, y el trabajo del Club Santos Laguna también, ¿no? Que incluso lo tienen en su lema.
Y además los directivos han desarrollado una fuerte relación de amistad y por eso es que se siguen, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces hubo tres principales áreas que se querían tocar. Entonces, como lo comentaban mis compañeros, bueno, hay que dar a conocer la alianza, ¿no? Y qué mejor herramienta que las redes sociales, que, bueno, permiten a un costo bajo relativamente poder tener acceso a otros mercados. Entonces, lo que nosotros hicimos, y siempre con el apoyo de la alianza con el Santos, eran videos semanales en español. Me reconocerán ahí en la imagen de la derecha. Eran videos sobre la historia del Celtic. Entonces, yo iba alrededor del estadio y platicaba sobre, ahí se ve atrás el director técnico, el manager de aquel entonces que se ganó la Copa Europea en 1967, visitaba las instalaciones de entrenamiento del club y contaba exactamente un poco acerca de la historia, como les platiqué ahorita. Y estos videos, además de subirse a YouTube, se promovían en Facebook principalmente, y Twitter, usando el hashtag Green and Blanco, que era el nombre que se le dio a la alianza entre ambos clubes, simplemente por los colores y por los idiomas inglés y español. Entonces, a través de este tipo de mensajes, se publicaba en nuestras redes sociales y ellos en sus mismas redes sociales lo promovían. El club también tiene una fuerte presencia a nivel México en redes sociales. Entonces eso nos ayudó mucho a poder extender y promover un poco lo que estábamos haciendo. Al mismo tiempo, pues siempre hay que aprovechar cualquier tipo de ventajas o puntos fuertes que haya en el momento. Las fortalezas que brindan jugadores, sobre todo, y exjugadores. En ese entonces todavía estaba Emilio Izaguirre, que es jugador aún activo e internacional de Honduras. Él participaba conmigo principalmente en entrevistas, ya fueran en video, en entrevistas fueran escritas, para poder generar un poco más de atención, ¿no? Porque es verdad que es un jugador muy popular en Honduras, es un jugador que es reconocido y eso le daba autenticidad al programa. Asimismo tuvimos a Efraín Juárez antes de que yo llegara en 2010, y él estuvo jugando para Celtic durante toda una temporada. Después, bueno, se movió a otros clubes, a España, y terminó regresando a México, pero tiene muy buenos recuerdos del club y eso lo comunicamos a través de diferentes entrevistas con él, para poder estar generando contenido que fuera relevante, que fuera en español, obviamente, porque la mayoría de toda la comunicación del club está en inglés. Y bueno, si ustedes quieren ver este tipo de material, aún está disponible en nuestro canal de YouTube, ¿no? Esto que pongo aquí es un ejemplo de lo que hacíamos. Entonces se hacía cada semana, siempre que había un juego, a veces un par de veces a la semana, se hacía un pequeño post tanto en Twitter como en Facebook. En Facebook normalmente era un video, digamos, endémico a la plataforma, y en Twitter era más un banner, ¿no? Una imagen del equipo en México o aquí en Escocia, y bueno, promoviendo y apoyando antes del próximo partido que tenían. Y siempre, bueno, bajo el estandarte de Green and Blanco, que era el denominado del programa. Otro punto, más allá de las redes sociales, y que ya lo platicaron también mis Julián y Alejandro, o durante las presentaciones, son las academias internacionales. Entonces, ya nos platicaba el caso de Marsella, donde es un modelo de franquicia, donde, bueno, se licencia y se vende el uso de la marca.
Nosotros en el club, la gente se dio cuenta que hay mucha competencia en este aspecto a nivel internacional. Y que muchas veces nombres grandes como el Barcelona o como el Real Madrid o como el Juventus atraen mucho más a la gente, ¿no? Pero lo que siempre hay que buscar una fortaleza para poder diferenciarse. Y nuestra fortaleza o nuestro diferenciador ha sido siempre la autenticidad de estas academias internacionales. Realmente son alianzas internacionales más que academias internacionales. Y esto es porque todos los programas, todos los campamentos o actividades que se lleven a cabo en diferentes países del mundo, siempre están impartidos por uno de los coaches que trabaja en la academia de Celtic regularmente. Es decir, no se envía a un entrenador local, ya sea en Estados Unidos, en México o en Venezuela, a que funja como embajador del Celtic, sino que se envía coaches que trabajan a diario y que conocen el club y que han trabajado con los chicos de la academia de Celtic en Glasgow. Vuelan a los diferentes programas y se están ahí para hacer y impartir todo el entrenamiento. Durante ese primer año, 2014-2015, se firmó la primera alianza en Latinoamérica, que sucedió con un club de Venezuela, Chantonela FC, que en ese entonces era un equipo de tercera división y que tenía grandes aspiraciones con su dueño y director Douglas, y fue a través de ellos y junto con ellos que organizamos el primer campamento juvenil en Venezuela. Tuvo muy buena recepción y la idea siempre de este tipo de programas es tener varios puntos de contacto, además del campamento con los coaches de Celtic en Venezuela, tener una persona invitada del club a la Convención Internacional de Coaches que se hace cada año en Celtic Park, que siempre participa nuestro coach, nuestro manager, como Brendan Rodgers, como Neil Lennon ahora en la actualidad. Y se busca que también el equipo tenga la oportunidad de visitar las instalaciones y poder jugar contra equipos de Celtic en Glasgow y contra otros equipos locales de otros equipos escoceses. Esto viene un poco difícil cuando se habla del diferente valor de las divisas, ¿no? Se vuelve un poco caro y es por eso que tiene sus obstáculos el estar o tener este tipo de programas en Latinoamérica. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora tenemos cerca de 30 alianzas de este tipo y regularmente viajan los clubes, pero allá las academias son academias grandes, manejadas bien comercialmente hablando y que el tipo de cambio no afecta tanto. Entonces son academias de 2.000, de 3.000 jóvenes de todas las edades y que regularmente viajan nuestros coaches y también nos visitan en Glasgow. Y por último, como ya lo comentaba Alejandro al principio, en la primera presentación, siempre hay un elemento comercial, ¿no? Es buscar la manera también de interactuar y de generar discusiones de interés con empresas, con organismos locales de los diferentes mercados donde se está trabajando. Entonces, en aquel entonces hubo varias propuestas comerciales. Coincidió con que era el año dual definido por las misiones diplomáticas de México y de Reino Unido. Entonces, el 2015 fue el año de Reino Unido y México. Entonces, en ambos países se hicieron actividades mayormente culturales y la propuesta con nosotros era que se hiciera una actividad deportiva
de la mano también con el Santos Laguna. Nuestra propuesta era enviar un equipo juvenil a la Copa Anual Santos Peñoles en Torreón, de la Academia Celtic, para que participara y bueno, estrechar esa relación entre México y Reino Unido, ¿no? Al final no sucedió por temas económicos, pero ese tipo de actividades y de interacciones son las que también se buscan con este tipo de expansiones en diferentes países y regiones del mundo. Al mismo tiempo, en ese entonces, la Organización de Turismo de México estaba buscando socios en la industria del fútbol en Reino Unido para lanzar un programa de promoción, porque al final el turismo es un ingreso muy importante para México como país, y las principales fuentes de turismo son obviamente Estados Unidos y Canadá, pero luego viene España y Reino Unido, hacia destinos como Cancún, todas las playas del Caribe. Entonces, por eso es que fue relevante en su momento. Y como ya lo comentaba en la primera diapositiva, el poder usar la figura de Emilio Izaguirre, pues era un gran activo que teníamos en ese momento, sobre todo cuando estuvimos hablando con compañías cerveceras, con compañías automotrices en Honduras, porque eso nos ayuda como activo de la marca y como embajador al mismo tiempo. Y por último, un poco de los resultados y lo que se vio durante este programa de la temporada 2014-2015. Esta es una pequeña gráfica de cómo evolucionó la audiencia específicamente en Facebook a partir de que se empezaron a hacer los videos semanales. Y bueno, hubo un crecimiento semanal, y se llegó a tener un total de 40,000 usuarios de México, específicamente, que es lo que estábamos midiendo. Y aquí se ve un poco la evolución. Aquí hubo un clean-up de cuentas de bots que luego aparecen en Facebook, pero nos vino muy bien el doble campeonato que hubo en ese entonces. Celtic ganó la Liga de Escocia, y el Santos Laguna también ganó el campeonato en el fútbol mexicano. Entonces ahí vimos un repunte muy fuerte, aquí se ve en la gráfica, porque bueno, la gente estaba muy contenta, todo lo que fuera felicitaciones al club partner, al club socio, era muy bienvenido, y bueno, eso tuvo un gran impacto y después se mantuvo estable, ¿no? Después de las celebraciones. Aquí no se alcanza a ver, pero este es el estadio de Santos Laguna, poco antes de que empezara el partido, algún partido de liga que tenían. Y aquí lo que estamos mostrando en esta pantalla se mostraron acciones del partido de esa semana de Celtic, para poder seguir y soportar con ese contenido y esa promoción entre ambos clubes que tuvimos, ¿no? Celtic TV en español, se empezaron, como ya lo dije, a hacer videos regulares del club en español. Aún así se mantenían los subtítulos para poder comunicarlo con la audiencia local. Y este es el ejemplo de Efraín Juárez cuando se realizó su entrevista, y bueno, que tiene realmente muy buenos recuerdos del club. Y además de la alianza que tuvimos en aquel entonces con el club Santunela FC de Venezuela. Después de ese vinieron un par de alianzas más. Tuvimos una en Panamá, donde también se hizo un campamento semanal. Y después vino otra en Costa Rica. En ese momento también teníamos un jugador, Cristian Gamboa, que es, bueno, también del equipo de la selección nacional de Costa Rica de fútbol. Y este tipo de cosas siempre ayudan mucho, ¿no? Por supuesto, hoy estoy hablando de la parte México y Latinoamérica, pero el club por ser un club escocés y de habla inglesa, tiene muy buena recepción en países como Estados Unidos, como Australia, donde han emigrado muchos escoceses y muchos irlandeses,
en toda la costa este de Estados Unidos, bueno, tiene clubes de fans que se reúnen semanalmente a ver los partidos de Celtic. En Australia también sucede lo mismo. Nuestro patrocinador, por ejemplo, el principal es una casa de apuestas de Filipinas, y la razón por la que lo hacen es que ellos ven que siempre que el director de patrocinios de Dafabet siempre viaja a diferentes países del mundo por su trabajo, y dice que en todos los aeropuertos donde viaja siempre encuentra una camiseta de Celtic en algún rincón del aeropuerto, ¿no? Entonces por eso le encanta el tipo de exposición que la marca le da, porque además es una de las camisetas que más se vende en el mundo, o sea, compite con los números de la Premier League sin problema, a pesar de tener una limitación importante, que es la liga escocesa, ¿no? que tiene muchísima historia, pero en términos de difusión internacional, pues es difícil encontrar un partido de la liga escocesa hoy en día, porque no tiene los ingresos comerciales que permiten la compra de jugadores importantes, que al final es lo que llama la atención, ¿no? Para hacerla mucho más competitiva. Sin embargo, Celtic ha podido mantener su presencia internacional a través de la participación en Champions League, en Europa League. Indudablemente, por los últimos más de 5 años se ha participado ya sea en Europa League o en Champions League, o en ambas cuando se pierde en fase de grupos, pero se han tenido resultados importantes que mantiene al Celtic como un miembro de ese panorama europeo, sin necesariamente tener los fondos de equipos actuales que pueden traer estrellas futbolísticas, ¿no? El modelo aquí es un poco diferente, pero nos permite todavía tener esa presencia que siempre es importante para poder expandir a otras regiones. Y con eso damos terminada la presentación. Me imagino habrá un par de preguntas. Entonces... Gracias, Miguel. Sí, efectivamente, tenemos aquí algunas preguntas. Matías nos dice, ¿qué oportunidades pudiste ver en la Universidad Católica y la industria del fútbol chileno cuando conociste nuestra realidad? Pues... y esto puede ir para, en realidad, temas de realidades de clubes de Latinoamérica, ¿no? Sudamérica. Sí, yo lo que me he dado cuenta, y uno de los motivos por los que tal vez detuvimos los esfuerzos de expansión hacia México y Latinoamérica como Celtic, es que la cultura de fútbol en todo lo que es Latinoamérica, en mi opinión, está muy, muy fuerte, muy, muy arraigada. La gente obviamente tiene un club, a quien le gusta el fútbol, tiene un club que es de sus amores y que no lo va a cambiar por nada. Y los patrocinadores y los socios comerciales originarios de Chile o de México o de diferentes países en Latinoamérica, obviamente buscan estar con esos clubes, ¿no? Porque no tienen el interés de buscar a lo mejor patrocinar a un equipo fuera del país, donde realmente se realiza la mayor de sus operaciones. Entonces, yo creo que hay casos específicos como el de Universidad Católica y el de otros clubes en diferentes países que son clubes punteros, líderes, y que gracias a competencias internacionales como la Copa Libertadores, como este tipo de competencias, empiezan a tener ese reconocimiento en otros países, ¿no? Entonces, pues definitivamente siempre tiene que ir acompañado de esa reputación o de algún tipo de evento que nos ponga en el mapa, porque de otro modo es muy difícil hablar de expansión internacional si no hay un logro futbolístico detrás, ¿no? O sea, nosotros, en nuestro caso, seguimos manteniendo como estandarte nuestro mayor logro de toda la historia, que es el ganar la Copa Europea de 1967, y ya tiene muchísimos años, ¿no?
pero al final pues fue lo que puso al club en el mapa mundial y bueno, siempre buscar la fortaleza que hay, ¿no? Efectivamente. Buenísimo. A ver, otra pregunta. ¿Gestionan todas las academias y camps internacionales a través de partners locales o lo gestionan de forma directa? Eso también yo creo que es una interrogante para muchos clubes que tienen esas filiales de escuelas. Y el tener, digamos, partners también quizás a veces puede hacer perder ese seguimiento o ese control sobre el manejo de la marca, ¿no? Y los valores que se transmiten. ¿Cómo ha sido eso para ustedes? Sí, definitivamente es una de las razones por las que queremos mantener la autenticidad, siempre manejando, enviando nuestra gente, o sea, teniendo la seguridad de quien va a ir a hablar de Celtic es una persona que trabaja con el Celtic diario. No es una persona que a lo mejor contratamos localmente por cuestión de costos para que vaya y hable de Celtic, porque no sería auténtico, ¿no? Entonces, las alianzas internacionales con academias, lo que se busca es que el club con el que hagamos una alianza, el club juvenil, se beneficie y aprendiendo de las prácticas que se hacen en la Academia Celtic y adaptándolas obviamente al fútbol local, porque no podemos decir que lo que se hace en Celtic va a funcionar en Chile o en México porque no tienen las mismas características el jugador, el medio ambiente, el clima, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se busca es que crezca también con lo que nosotros podamos aportar el club juvenil, pero siempre es por eso que no se franquicia el uso de marca. Es decir, en el pasado, cuando estuvimos platicando con gente de Costa Rica, o de Brasil incluso también, ellos les interesaba usar la marca y ellos abrir el establecimiento como la escuela oficial de Celtic en Brasil, ¿no? O sea, eso no lo hacemos en Celtic porque efectivamente se pierde el control del manejo de marca y bueno, tampoco tenemos oficinas en diferentes países para poder darle un seguimiento más de cerca, ¿no? Entonces es por eso que siempre se hace de manera mesurada en alianzas con clubes locales. Buenísimo. Creo que esto también responde la pregunta de Ramón, que dice que se ha comentado durante unos años de que el Celtic estaba interesado en comprar una franquicia, bueno, en diferentes ligas. ¿Siguen interesados en conseguir una franquicia en otro país? Un poco, creo que... Sí, digo, es una de las alternativas que se han presentado en el transcurso de los años. Por supuesto que uno de los mercados más atractivos podría ser Estados Unidos, podría ser Australia por las características similares en cuanto al idioma, en cuanto al tipo de cultura, etcétera, etcétera. Pero es muy válido también plantearse otras cosas, ¿no? Como es tan válido buscar un equipo de básquetbol local, es tan válido buscar, y esta es una de las razones por las que, bueno, entramos en el mundo de los esports, darle esa presencia de marca en otros lados del planeta o en diferentes regiones geográficas, sin tener sin que se requiera una inversión tan grande como la de comprar otro club, ¿no? La operación implica todo eso, o sea, es un negocio completamente diferente. Y sí, se ha evaluado en el pasado, por razones de distinta índole, se decidió no hacerlo en su momento. Pero bueno, esto nos da la oportunidad. Por ejemplo, tuvimos un par de jugadores representándonos en un torneo en Tailandia, después se fueron también a Indonesia. Entonces, bueno, igual llevan el estandarte del club y es una manera, si bien no teniendo un equipo como tal, pero teniendo una presencia en otras partes del mundo. Buenísimo, Miguel, muchas gracias. Hemos cerrado con estas preguntas. Y bueno,
queríamos agradecerte el tiempo y literalmente haberte puesto la camiseta el día de hoy. Así que te mandamos un abrazo y todos los éxitos. Bueno, pues mucho gusto en estar aquí. Gracias a ti, gracias a todos los del club por la invitación y bueno, a todos los que estuvieron todavía presentes después de 1 hora y media que ya no están. Sí, los fieles. Gracias, Miguel. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo. Chau, Igual. chau. Bueno, gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Los esperamos el día 11 de junio para otro webinar relacionado a temas de redes sociales. Ya estaremos publicando pronto la invitación. Les mandamos un abrazo y muchas gracias. Que estén todos muy bien.